buenas a todos y bienvenidos a Café sobre Ruedas. Soy Antonio Fernández y en este vídeo vamos a hablar sobre Bollinger Motors, una joven e interesantísima marca estadounidense de vehículos eléctricos que próximamente va a poner en el mercado sus dos primeros modelos. He tenido la oportunidad de entrevistar a su CEO y fundador, una entrevista que me ha permitido conocer interesantísima información sobre los planes de globalización que tiene esta compañía y en concreto de la hoja de ruta que va a seguir en un futuro próximo para su desembarco en el mercado europeo. Te invito a que me acompañes a lo largo de este vídeo porque vamos a analizar información de lo más interesante que nos va a permitir adelantar los próximos pasos que va a dar Bollinger Motors con respecto a su desembarco en Europa. Comenzamos. Durante la última década han surgido numerosas marcas de coches auspiciadas por el auge de la movilidad eléctrica. Compañías automovilísticas centradas exclusivamente en la electrificación con el objetivo de hacerse un hueco en un sector tan competido como es el del automóvil. Nombres como NIO, XPeng Motors, Lucid Motors, Faraday Future, Bollinger Motors y otras muchas marcas han surgido en esta última década aproximadamente, como digo, con el objetivo de hacerse con un trocito del jugoso pastel que representa el sector del automóvil. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Lo cierto es que ha habido sonados fracasos como es el de la mencionada Faraday Future, que ha caído en saco roto, pero también hemos visto como otras compañías que han nacido desde cero en los últimos años pues han llegado a culminar el largo y tedioso proceso de poner en el mercado un nuevo vehículo, en este caso eléctrico. De todas estas compañías quiero poner el punto de mira en Bollinger Motors y me explico. De todas ellas que he nombrado, por ejemplo la propia Lucid Motors, NIO, XPeng y otras muchas firmas, pues han decidido adentrarse en el mercado de turismos eléctricos. En la mayor parte de estas compañías el objetivo no es otro que rivalizar directamente con Tesla. También es cierto que otras muchas apuntan directamente al mercado generalista, pero bueno. De todas estas compañías, Bollinger Motors ha optado por diferenciarse ofreciendo unos productos de lo más interesantes. Y es que sus vehículos no pueden ser definidos como turismos, puesto que no lo son. Los dos únicos modelos que componen la gama de Bollinger a día de hoy, y que va a ser así durante los próximos años, son el Bollinger B1, un todoterreno de grandes dimensiones, y por otro lado el Bollinger B2, un pick-up derivado directamente del mencionado B1. Estos dos modelos son considerados en el mercado estadounidense, puesto que diré que Bollinger Motors fue fundada en el año 2015 y cuya sede se encuentra en Detroit, cuna del motor en Estados Unidos. Muy bien, estos dos modelos son clasificados en el mercado automovilístico estadounidense como clase 3, como camiones de clase 3. Es que la propia compañía los denomina así, camiones. Dentro de esta clase 3 encontramos también pickups de grandes dimensiones de marcas como Chevrolet, GMC o la propia Ram. Son vehículos que van a lidiar en un segmento que a día de hoy en el mercado norteamericano no tienen competencia, puesto que van a ser de los primeros de su clase, por decirlo así, entre comillas. Pero lo cierto es que estos dos vehículos, más allá de su diseño pintoresco que estaréis viendo en imágenes, pues están llamados a competir en un nicho de mercado muy concreto. Son vehículos que la propia compañía ha definido como aventureros, como camperos, es decir, vehículos que en un alto porcentaje de uso van a estar destinados a grandes fincas en el campo o en la montaña, puesto que es ahí donde van a exprimir al máximo sus capacidades todoterreno. Pero también van a tener un cierto uso comercial, un cierto uso profesional. Y es que recientemente Bollinger Motors presentó las múltiples opciones de configuración que va a ofrecer su plataforma, sobre la cual está sustentada tanto el B1 como el B2, a la hora de configurar un vehículo para un determinado uso profesional, ya sea para carga y descarga de materiales, para reparto de mercancías o incluso para
para llevar sobre sí mismo una pequeña grúa para levantar y mover cargas pesadas. Pero bueno, más allá de esto, decir que ambos modelos, como comparten desarrollo, también comparte apartado técnico y mecánico. Como digo, son vehículos 4x4, son propulsados por dos motores eléctricos que lógicamente cada uno actúa sobre uno de los ejes, uno en el eje delantero y otro en el trasero, y que desarrollan una potencia máxima de 458 kilovatios, que al cambio son 653 caballos. Ambos motores, estos dos motores eléctricos, son alimentados por la energía almacenada en una batería de iones de litio de 120 kilovatios hora. Y lo que es más importante a la hora de hablar de cualquier vehículo eléctrico, ¿cuál es su autonomía? Pues tanto el B1 como el B2 fijan una autonomía de 322 kilómetros según el ciclo EPA, es decir, sobre el ciclo de homologación estadounidense. Es una autonomía que a priori puede sonar demasiado baja si tenemos en cuenta la capacidad de la batería, 120 kWh, como digo, pero si añadimos a la ecuación el diseño que tiene tanto el B1 como el B2, así como su peso, que es bastante elevado, pues ya entendemos un poco el porqué de dicha baja autonomía. Ahora bien, dicho esto, analizado así a grosso modo ambos modelos, que como vamos a ver más adelante próximamente van a llegar al mercado, ¿qué planes tiene Bollinger Motors para su futura expansión global? Y una expansión que va a dar el salto de Norteamérica a Europa. He tenido la oportunidad de entrevistar al CEO y fundador de la compañía, Robert Bollinger, y bueno, tras una serie de preguntas, etcétera, en definitiva, pues un momento agradable y cordial charlando sobre el futuro de la compañía, pues he podido llegar a varias conclusiones de lo más interesantes que nos permiten desgranar cuál es la hoja de ruta de la compañía con respecto al mercado europeo. Y es que ya en 2019, en el marco, si no recuerdo mal, del Salón de Automóvil de Ginebra, la propia compañía ya confirmó su intención de vender sus vehículos eléctricos en Europa. ¿Pero cuándo? ¿Y qué precio tendrán? ¿Tendrán algún rival? ¿Van a producir vehículos en el mercado europeo, en territorio europeo? Pues estas son algunas de las preguntas que en las entrevistas con Robert Bollinger he podido dar respuesta. Bien, deciros que los planes de Bollinger Motors pasan por hacer las primeras entregas de sus dos vehículos en Europa en el año 2022. En concreto, señalaba que las entregas se realizarán ya en el segundo año de producción de sus modelos. Tanto la producción del Bollinger B1 como B2 se va a iniciar a finales de este año 2020 y las primeras entregas van a tener lógicamente en Estados Unidos ya en 2021. Ambos modelos ya pueden ser reservados en el mercado norteamericano y en concreto en Estados Unidos previo depósito de $1.000. Haciendo un depósito de dicha cantidad nos aseguraremos de ser de los primeros en recibir o el B1 o el B2 ya pues cual hayamos reservado. Y bien, otra de las preguntas que le hice a Robert Bollinger es si la compañía tiene intención de fabricar sus vehículos en Europa, es decir, aquellos modelos que vaya a vender en el mercado europeo, pues que sean producidos aquí. Pues no. A corto plazo, y si no cambia la hoja de ruta establecida por la compañía, deciros que Bollinger Motors no va a producir sus vehículos fuera de Estados Unidos. Toda la producción se va a mantener, si no me equivoco, en Detroit, como digo, donde está la sede central de la compañía, y posteriormente van a ser exportados, pues en este caso, a Europa. Y por otra parte, e igualmente interesante, decir que Bollinger Motors a día de hoy no tiene planes para desarrollar turismos eléctricos. El propio Roberts me ha comentado durante la entrevista que ellos son camioneros, se definen así, y la compañía nació con dicho objetivo, y es de llevar la electrificación al segmento, a la categoría donde van a estar encuadrados tanto el Bollinger B1 como el B2. Así que la compañía se va a diferenciar pues a priori de Tesla, que es una de las firmas de coches eléctricos digamos de referencia en el mercado a día de hoy. Pues busca diferenciarse de todas estas compañías automovilísticas, pues ofreciendo unos productos muy diferentes y sobre todo de unos segmentos donde en la actualidad la oferta es prácticamente inexistente. Lo cierto es que va a ser bastante curioso ver cómo va a ser el desempeño, el papel de Bollinger Motors en Europa, teniendo en cuenta que
que este tipo de pickups, este tipo de todoterrenos de gran tamaño, pues tiene una cuota de mercado prácticamente residual y casi inexistente en algunos países del viejo continente. Así que bueno, podemos dar por hecho que Bollinger Motors va a jugar el papel de que son vehículos 100% eléctricos y que en base a ello pues esperan hacerse con un pequeño trocito del pastel europeo. Es previsible que durante sus primeros años el volumen de matriculaciones sea muy bajo, muy reducido, puesto que son vehículos muy de nicho. En Estados Unidos sí van a desempeñar un papel más relevante, más protagonista, pero en Europa lamentablemente no esperemos ver muchos de estos modelos por las carreteras del territorio europeo, puesto que no va a ser así. ¿Y cuándo van a llegar al mercado? Pues bien, retomando lo que he señalado antes, decir que a Europa las primeras entregas están previstas para 2022, pero en Estados Unidos se van a llevar a cabo en 2021. En cuanto al precio, tanto el Bollinger B1 como el Bollinger B2 van a partir desde los $125.000. Es un coste bastante elevado, pero bueno, ya debemos tener en cuenta tanto su mecánica 100% eléctrica, su capacidad todoterreno, también su capacidad de remolque o de transporte de mercancías, de carga. Y también pues señalar que, pues bueno, como he mencionado previamente, que ya pueden ser reservados. Bollinger Motors va a ser una de las pocas firmas que va a demostrar que es posible poner en marcha desde cero una marca de vehículos, en este caso de vehículos eléctricos, y sobre todo que no ha generado tantos titulares, tanta polémica a la hora de ir llevando a cabo las distintas etapas, pues, es decir, el diseño, desarrollo, preproducción y ya próximamente la producción en serie. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante esta información. Deciros que la entrevista completa la tenéis en motor.es, os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción el enlace para que podáis echarle un vistazo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo os invito a que dejéis un me gusta, escribáis un comentario con vuestra opinión y también si todavía no lo habéis hecho os animo a que os suscribáis al canal, lo cual me ayuda a seguir subiendo muchos más vídeos como este. Y sin más me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.